Bien, vamos a dar inicio a este nuevo video en el cual se hablará sobre la introducción a la ingeniería y en esta ocasión veremos el tema de revolución industrial. Primero que nada, ¿qué es? A mediados del siglo XVIII, con toda la renovación y el desarrollo de conocimientos por hombres tan adelantados y creativos como Leonardo da Vinci, Robert Boyle, Isaac Newton y Brahe, entre otros, se comenzó a gestar un movimiento de avanzada en lo relacionado con la tecnología y la economía, lo que más tarde produciría una remisión total en los modos de producción, transporte y comercio que se venía utilizando, dando con ello inicio a lo que hoy en día se le denomina era moderna en adelante. Se ha venido presentando un desarrollo tecnológico acelerado y vertiginoso que ha incidido en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y de todo su contexto. Con los desarrollos logrados a partir de la era moderna, el hombre avanzó en todos los campos, desde la medicina hasta la electrónica, logrando con ello conquistar el espacio, incursionar en la física cuántica, curar enfermedades terminales y reemplazar órganos del cuerpo humano, entre otros. En ese orden de ideas, a continuación se presentan algunos de los eventos y acontecimientos que marcaron un hito en el desarrollo y la evolución de la ingeniería en la era moderna y posmoderna. Con ello, la revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental, América anglosajona y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde lo neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con los siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transmisión se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en la relacionado con la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado, los trabajadores industriales y campesinos pobres y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que prolongaban y demandan una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna a partir del siglo XVI. Se vislumbraba un avance en el comercio, métodos financieros, banca y cierto progreso técnico en la navegación, impresión o relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias constantes y largas guerras y hambrunas que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran conocimiento demográfico, según el historiador Angus Maddison en Europa Occidental, y experimentó un crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. La industrialización tuvo lugar en diferentes oleadas en los distintos países. Las primeras áreas industriales aparecieron en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, extendiéndose a Bélgica y Francia a principios del siglo XIX y a Alemania y Estados Unidos a mediados del siglo, a Japón a partir de 1868 y a Rusia, Italia y España a finales del siglo. Entre las razones se encontraron algunas tan dispersales como la notable ausencia de grandes guerras entre 1815 y 1914, la aceptación de la economía de mercado y el consecuente nacimiento del capitalismo, la ruptura con el pasado, un cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación. La revolución industrial se originó en Inglaterra a causa de diversos factores, cuya elucidación es uno de los temas historiográficos más trascendentales.
Como factores técnicos, era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas esenciales, sobre todo el carbón mineral, indispensable para alimentar la máquina de vapor, que fue un gran motor de la revolución industrial temprana, así como para utilizar coque en los altos hornos de la siderurgia, sector principal desde mediados del siglo XIX. La revolución demográfica. Durante la revolución industrial se vivió un incremento espectacular de la población debido fundamentalmente a la caída de tasas de mortalidad provocada por la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias que se plasmó en Gran Bretaña a medida de la reducción de la mortalidad infantil. En este periodo nacen las primeras vacunaciones y se mejoran los sistemas de alcantarillado y de depuración de aguas residuales, una alimentación más abundante y regular, no sometida a las fluctuaciones de las cosechas bajo la incidencia de las epidemias, e hizo posible la casi desaparición de la mortalidad catastrófica, sobre todo la infantil. Las etapas de la revolución industrial esto se dividieron en dos, la primera en el año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como demográficas, el traspaso de la población del campo a la ciudad, éxodo rural, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos, independencia económica. En las económicas, la producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de grandes empresas sistema fabril, intercambios desiguales sociales, nace el proletariado, nace la cuestión social. Ambientales, el deterioro del ambiente y degradación del paisaje, la explotación irracional de la tierra y de materias primas. A mediados del siglo XIX en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron la aplicación de la ciencia y tecnología, permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos, la despersonalización de las relaciones de trabajo, se pasa desde el taller familiar a la fábrica, el uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón, la revolución en el transporte de ferrocarriles y barco de vapor, el surgimiento del proletariado urbano, la industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa, no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Y después tenemos los principios fundamentales de la industria. Uno de los principios fundamentales de la industria moderna es que nunca considera a los procesos de producción como definitivos o acabados. Su base técnico-científica es revolucionaria, generando así el problema de la obsolencia tecnológica en periodos cada vez más breves. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que todas las formas de producción anteriores a la industria moderna, artesanía y manufactura, fueron esencialmente conservadoras al transmitirse los conocimientos de generación en generación sin apenas cambios. Sin embargo, esta característica de obsolencia e innovación no se circunscribe a la ciencia y la tecnología, sino debe ampliarse a toda la estructura económica de las sociedades modernas. En este contexto, la innovación es, por definición, negación, destrucción, cambio. La transformación es la presencia permanente de la modernidad. El desarrollo de nuevas tecnologías, como ciencias aplicadas, en un receptivo clima social, es el momento y el sitio para una revolución industrial de innovaciones en cadena, como un proceso acumulativo de tecnología que crea bienes y servicios, mejorando el nivel y la calidad de vida. Son básicos un capitalismo incipiente en un sistema educativo y espíritu emprendedor. La no educación o correspondencia entre unos y otros crea desequilibrios o injusticias. Parece ser que este desequilibrio en los procesos de industrialización, siempre socialmente muy inestables, es la práctica inevitable, pero mensurable para poder construir modelos mejorados. Y bien, con esto hemos llegado al final de este video. Si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, darle like y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video.